ya no soportaban más conquista, ya no soportaban más avance, ya no querían ver nada más. Pero el rey seguía con su interés insaciable de conocimiento y de conquista y de ver con sus propios ojos, animado, movido por ese pozo que llamaban los griegos, que es esa especie de anhelo, de ansias. Este hombre es Alejandro el Grande, Alejandro III de Macedonia, Alejandro Magno, que encontró prematuramente quizá la muerte en el palacio norte de Babilonia. Sucedieron muchos otros acontecimientos en este palacio, entre otros acontecimientos bíblicos. Por eso encontramos algunos ladrillos como este. Aquí no se ve nada y no se puede entender nada porque está escrito en escritura cuneiforme, en la escritura típica de la Mesopotamia antigua. Pero básicamente lo que viene a decir, que nos lo interpretó allí un hombre en Babilonia, es que yo, Nabucodonosor II, levanté este palacio en el año tal, en honor a los dioses tal, para gloria de mi nombre. Bien, pasaron miles de años, el palacio y Babilonia entera se destruyó, quedó sepultada por el devenir de los siglos y por las guerras y las invasiones y la llegada de los imperios. Y en el año 1989, Saddam Hussein dijo, pues si Nabucodonosor hizo eso, yo voy a hacer más. Entonces, llegó a esa planicie seca, que no tiene nada más que palmeras, excavó una parte, no él, sino arqueólogos obviamente, mandados por él, excavó esa parte y otra parte que correspondía al Palacio Norte dijo, yo la voy a reedificar. Y escribió en un ladrillo esto, que está al lado de este y que dice lo siguiente en árabe. En época de Saddam Hussein, el victorioso, presidente de la República, constructor del renacimiento de su civilización, alabado sea Dios, gran protector de Irak, se volvió a levantar este palacio en el 1409 después de la Egia, el año musulmán. Año de 1989 después de Cristo, palacio que fue construido por el rey Nabucodonosor II entre el 663 y el 605 a.C. O sea, básicamente es decir que si Nabucodonosor II hizo esto, yo soy capaz de hacer lo mismo más. Y yo soy igual de emperador y yo soy igual de poderoso que Nabucodonosor II. Y es verdad que, pues gracias a Saddam Hussein, hoy puedes ir a Babilonia y ver una cosa que tampoco, quizá no es muy exacta históricamente en cuanto a la arquitectura, pero bueno, por lo menos uno se puede imaginar más o menos lo que era el Palacio Norte, donde tuvieron lugar esos acontecimientos que hemos dicho, pues nada más y nada menos que la muerte del hombre que revistas históricas han determinado como el más importante de la historia global del mundo, quitando personalidades religiosas de la fe. Históricamente, el hombre que más ha influido en las culturas de todo el mundo es Alejandro Magno. Entonces estamos en lugares que son claves, como decíamos, para la historia, como esa puerta que ven ustedes a la derecha, esa es la puerta de Ishtar. No es la puerta de Ishtar, es una copia. La puerta de Ishtar está en Berlín porque se trasladó allí. Bueno, los iraquíes dicen no la robaron, pero bueno, yo tampoco considero que fuera un robo porque realmente estaba abandonada en mitad del campo y estaba... O sea, no había nadie que prestase atención a esas ruinas ni lo pusiese en valor. Realmente lo que se hizo allí fue, según mi opinión, si es una opinión, fue trasladarlas a un lugar en el que estuvieran más a salvo. Hay opiniones para todos los gustos, hay gente que dice que, bueno, que sí, que eso pasó, pero que hoy en día tiene que devolverse a Irak, hay gente que dice que no, hay gente que dice que eso ha sido un robo inadmisible desde el principio. Bueno, hay opiniones para todos los gustos. La puerta de Ishtar es tremendamente enorme, o sea, no es eso, es 4 o 5 veces esa puerta. Pero en el lugar en el que estaba la puerta de Ishtar, que era la puerta primordial, la puerta principal de Babilonia, se edificó esa. Para decir, aquí estaba la puerta de Ishtar. Ya no está, pero tenemos una más parecida, chiquitita, para que por lo menos la gente que pase se haga la idea. La puerta de Ishtar era por donde pasaba Nabucodonosor II en persona, con todo su cortejo, para alabar al dios del sol y del cielo, que eran las deidades principales de Babilonia. Para los que había Etemenankis, es decir, había esos figurats, esos templos que son como pirámides truncadas en toda la ciudad y sobre los que se suponía que vivían los dioses en persona, era la casa del dios. Es la misma puerta que atravesó, como hemos dicho, Alejandro cuando conquistó Babilonia. O sea, es una puerta, quizás esa no sea la real, pero ese punto, ese suelo, es el que ya han pisado más conquistadores y más personas relevantes para la historia del mundo en todo el planeta. Eso que ven a la izquierda, que parece un banco, también lo levantó Saddam Hussein, obviamente, pero sobre el sitio en el que estaba el emplazamiento del trono del gran rey, el rey persa. O sea, los griegos, cuando se referían al rey de Persia, no hablaban del rey de Persia, porque no hacía falta, decían el gran rey, el Megas Basileus. No había más rey que el rey persa, que era faraón de Egipto, era
el emperador de los medos, era emperador de Persia, te gobernaba sobre una cantidad de pueblos impresionantes y con decir el rey, ya todo el mundo sabía que era el gran rey. Y ahí en ese punto es donde se sentaba el gran rey. Y donde después, cuando lo conquistó el imperio persa Alejandro, donde se sentó y donde tuvieron lugar pues, muchos acontecimientos de la historia de Alejandro que son realmente destacables, como el encuentro con Estateira, que era la madre del rey derrotado. Cuando Alejandro derrota a Darío y entra en Babilonia, se encuentra con el harén real de Darío y hay un error de protocolo, y el error de protocolo es que la madre del emperador derrotado va a saludar a Alejandro, pero se equivoca y no saluda a Alejandro, saluda a otro soldado que había allí que era de más porte, más alto y más fuerte. Ese error en la corte de su rey le hubiese costado la vida. Es un error de protocolo inadmisible. Pero lo que hizo Alejandro en esas piedras que vemos allí fue cogerla de las manos, levantarla y decirle: no te preocupes, porque este hombre al que ha saludado es otro Alejandro. Bien, seguimos. Esto es lo que ya hemos visto, pues la escena de la muerte de Alejandro en este palacio. Y Babilonia la Grande tiene muchos espacios, tampoco me quiero parar más aquí porque hay muchos sitios en Irak, pero tiene piezas realmente únicas como el león de Babel, que ahí tampoco, o sea, la foto no hace justicia nunca a la realidad. Es un león inmenso, inmenso, puede ser como el doble de esta mesa de largo. Es un león de piedra pisoteando a los enemigos de Babilonia, original, y que está allí, en el sitio de Babilonia. Y a la derecha vemos, ¿veis que estoy solo? Porque os tengo que contar una cosa también. En Babilonia yo entré solo. Babilonia, el día que yo fui allí para visitarla, estaba cerrada. Babilonia no está siempre abierta, son unas ruinas. No están allí para que cualquiera pase como perico por su casa. Entonces, la puerta estaba cerrada, pero yo quería entrar a Babilonia, porque, hombre, habéis un gran viaje y Babilonia era uno de los puntos clave para mí, para visitar. Entonces, mi amiga Nashden, que la saludo desde aquí porque se lo pasaré, me verá en retransmisión seguramente desde Irak, que es una persona relativamente famosa en Irak y en Turquía también, es médico. Habló con el arqueólogo de Babilonia, que es el señor Ali, y el señor Ali me abrió las puertas de Babilonia a mí. No había nadie. Vamos, aquí está la prueba, no hay nadie. Este es el anfiteatro helenístico griego de Babilonia, obviamente reconstruido, obviamente muy modificado, con la tribuna de Sabam aquí arriba, pero realmente el origen es el anfiteatro griego que los soldados de Alejandro y sus descendientes políticos crearon allí, levantaron allí. Y estoy absolutamente solo. Vamos, eso fue una de las cosas más grandes que yo puedo recordar en mi vida, junto con el paso a Afganistán, que no lo voy a contar aquí porque no tiene nada que ver. El arco de Josroes es un lugar que está en Almadai, en esa ciudad que hemos visto al principio, que no suena de nada, y es el arco más grande de la historia que se ha levantado sin ningún tipo de apuntalamiento. O sea, los arcos antiguos se levantaban apuntalándolos, es decir, poniendo madera debajo, para que a medida que tú lo levantas, el arco no se caiga. Se ponen maderas y cuando ya está montado entero, quitas todo el artesonado y el arco está montado. Se hacía así antiguamente. Ese, no ese que están viendo, otro que no se puede enfocar porque era de noche, y además porque es un sitio al que también me abrieron las puertas a mí solo por contactos, es el arco más grande levantado en la antigüedad, que es un arco inmenso de, no voy a decir los metros porque no lo sé exactamente, pero absolutamente sobrecogedor, y son unos restos de influencia helenística, pero muy tarde, son del imperio sasánida, son persas y hablamos ya de mucho tiempo después de Cristo, de época islámica. Aquí tenemos una visión del río Tigris por la noche, en esa primera noche que yo llegué a Irak, a Bagdad, y estaba dentro del barco, como os conté, en aquel barquito surcando el Tigris con la luna llena. Y bueno, una vez que hemos hablado un poco del Irak federal, porque si os dais cuenta no hemos visto nada del Kurdistán, aunque lo veremos ahora después, vamos a dar un salto que yo creo que es importante, y es a las religiones. Yo creo que la religión de un país, aunque se considere agnóstico o ateo o lo que sea, influye. Y hay mucha gente que dice, pues yo no creo en nada, pero es que aunque usted no crea en nada, eso es irrelevante, porque usted vive en un país de cultura cristiana, o usted vive en un país de cultura islámica, o de cultura judía. Entonces, aunque usted no crea en nada, es absolutamente irrelevante porque todos sus hechos van a estar dirigidos y van a estar apoyados por un motor interno que es su cultura, aunque usted no crea en ese Dios. Entonces yo creo que es un aspecto muy importante a tener en cuenta dentro de todas las sociedades. Y además en Irak. Porque en Irak es un país muy diverso de religiones. Hay las religiones mayoritarias y además hay muchísimas ramas, desviaciones para unos, para otros sectas, para otros simplemente, pues eso, ramas de las religiones oficiales.
Vamos a empezar con el cristianismo, porque llama mucho la atención a la gente al principio, pues, pero cristianos en Irak, pues Irak solamente hay guerra y musulmanes. No, Irak no hay guerra, y no hay solamente musulmanes. Irak es un país muy rico, no he aclarado, pero no hay guerra. No lo he aclarado, pero en Irak no hay guerra, ¿vale? La guerra se acabó hace 20 años. Hubo después enfrentamientos que se pueden calificar de guerra contra el Daesh, contra el Estado Islámico, pero realmente estado de guerra oficial con bombardeos y con ataques internacionales desde hace 20 años ya no hay. Entonces, aparte de ese punto de la guerra, el cristianismo, ¿hay cristianos? Sí, hay cristianos, en todo el mundo hay. Aunque Arabia Saudí diga que no, hay cristianos, seguro. Las ciudades de Irak, todas o casi todas, tienen iglesias, porque además es una zona de un cristianismo muy antiguo. O sea, el cristianismo llegó a Mesopotamia, llegó a Asia Menor, llegó a todas esas zonas que hoy son musulmanas antes que Europa. Entonces, estamos hablando de cristianos que llevan siendo cristianos muchísimo tiempo antes que nosotros. Cuando nosotros adorábamos a Apolo, esta gente ya adoraba a Cristo. Aquí encontramos iglesias armenias, que son muy características por esta especie de formaciones aquí arriba, con esta especie de portalitos también, que son muy bonitas y la verdad es que no tienen comparación con ninguna en España, ¿no? Yo aquí no he visto ninguna iglesia armenia. Aquí vemos a la izquierda una cosa que quiero destacar, y es que las iglesias en Irak, en Egipto, voy a decir lo que yo he visto por lo menos, en Irak, en Egipto, en Túnez, en Marruecos, y diría que de momento ya está, porque luego he visto países de Asia Central que no. Las iglesias tienen muros de 2, 3, 5 metros de altura, rodeándolas en el perímetro, con vallas por encima y con alambre de espino por encima para evitar ataques. Y además, en la puerta hay dos señores con 2 metralletas, armados, con un casco, vestidos de uniforme, diciendo que quién es usted y para qué quiere entrar a la iglesia. Y entonces, dice, yo soy una persona que quiere entrar a la iglesia. Dice, no, una persona no, usted tiene que demostrar que usted es cristiano. O sea, usted puede entrar aquí ahora a ponerse a, yo qué sé, a matar gente o a poner una bomba. Y me preguntaba en Egipto, ¿y dónde tienes el tatuaje? Y yo decía, ¿qué tatuaje? Y es que los egipcios coptos, es decir, los cristianos egipcios, se tatúan aquí, o en los dos sitios una cruz, para demostrar que son cristianos. Por orgullo y simplemente también por facilitar ese reconocimiento. Entonces le dije que no tenía ningún tatuaje, que no tenía ninguna cruz tatuada, pero que era cristiano, que era español y que quería entrar allí. Y me dejaron entrar. Así como con reticencia, pero me dejaron entrar. Quiero decir con esto que Irak ni siquiera tiene la suerte de tener policías armados en la puerta de las iglesias. Hay, pero como si pones una columna allí, o sea, no hace nada. Está a otras cosas. Esa diferencia yo sí la he visto. En Egipto los policías te preguntan, investigan si eres cristiano, si no eres cristiano, ¿qué haces aquí? ¿Quién eres tú y por qué has venido aquí? En Irak no. En Irak tú entras allí, te saludan y ya está. Entonces, por desgracia, había muchos ataques a iglesias en Irak. Este es el muro de una iglesia, que eso parece así como una paredilla, así pintada con la cara del Papa, pero eso es un muro de contención, eso es un muro de 5 metros, con alambre de pino, como he dicho, por encima, que no se ve, pero está aquí. Y ese Papa está ahí, el Papa Francisco, porque tuvo una visita oficial en 2021. Ahí todavía están las pintadas, dando la bienvenida al Papa. Esta iglesia es una iglesia que está en Bagdad, y a la que quiero hacer especial mención, se llama Sayyidat an-Najat, la Señora de la Salvación. Es una iglesia moderna, ven que no tiene nada que ver con estas iglesias armenias, típicas, enormes. Es una iglesia más moderna, como ven, una cruz de metal, y tiene una historia muy triste. La iglesia de Sayyidat an-Najat, el 30 de octubre de 2010, o sea, hace 15 años, un poquito menos de 15 años, estaba celebrando misa de tarde. La misa de la tarde, pues concluía, las misas ahí son más largas, duran alrededor de 1 hora. La misa de la tarde concluyó y cuando el sacerdote dijo, pueden ustedes ir en paz, por las puertas de atrás, que son estas de aquí, la gente estaba mirando hacia adelante, entraron por detrás, 6 terroristas armados, encapuchados, con explosivos y con armas automáticas, y dijeron que por favor, que toda la gente que estaba sentada por aquí, por los bancos, se pusiera delante del altar, que es este altar que tienen ustedes aquí, con el sagrario por aquí, que no lo verán, está aquí, perdón, el sagrario, y con esta cruz, y bueno, pues una iglesia normal y corriente, ¿no? Con un altar. Y cuando se pusieron todos en fila, pues una fila por abajo por esta escalera y otra fila por arriba por esta escalera, abrieron fuego y mataron a todos. Cayeron todos muertos, menos una mujer que estaba embarazada, que se hizo la muerta durante más de 2 horas, 2, 3, 4, no sé cuántas horas, pero muchas horas, mientras los asaltantes estaban dentro
Mientras la policía tenía combates a muerte, murieron policías por entrar dentro de la iglesia, por liberarla por si quedaba alguien dentro con vida, esa mujer estaba entre los cadáveres, entre los cuales uno de los cadáveres era de su hija, de 10 años, esperando para morir. Cuando los policías lograron entrar a la iglesia para liberarla, los 6 terroristas se inmolaron, se explosionaron y la iglesia quedó totalmente destruida. A la mujer no le llegó la explosión porque está viva, vamos, es una historia real. La iglesia quedó completamente destruida y murieron los 2 sacerdotes, que son estos de aquí, y son todas estas las víctimas que fueron alrededor de 50. Con niños, con bebés, con mujeres, con hombres, con gente de toda clase. La iglesia se restauró, obviamente, después, y esto que ustedes ven aquí son pequeñas vidrieras en las que están los nombres. Si estando allí, a uno se le ponen los pelos de punta, si tienen la más mínima sensibilidad, si no es un cacho de madera. Están grabados en la madera los nombres de todas las víctimas que murieron aquel día, de todas las 45 o 50 personas que murieron, están grabadas en la madera en árabe. Y uno cuando entra por la puerta, que además tuve la fortuna, además, en esa iglesia, también de entrar solo y de estar completamente solo, se encuentra de frente con el altar, que es realmente un altar de sacrificio, porque fue en cierto momento el altar de muerte, y se encuentran todos los nombres que los rodean de todas las personas que fueron asesinadas ese día. Pero me parece que lo más importante y lo más interesante no es quedarse en eso, y fíjate lo que hicieron y qué malos son, ¿no? No, porque ellos no están en eso. Los cristianos de allí no están en eso. Los cristianos de allí lo que hicieron fue poner esta inscripción arriba del altar y una cosa que os voy a enseñar después que es clave para mí. Esta inscripción es el Maut ibtala'hu al-Nasr aina nasruka ya maut. Es la muerte fue absorbida en la victoria o se fundió en la victoria. ¿Dónde está tu victoria o muerte? O sea, es una frase de la Biblia, ¿vale? Es un pasaje de la Biblia, pero básicamente es que puede haber muerte, pueden matarnos, pero la victoria es mucho más grande que la muerte, que la victoria realmente para los cristianos pues ir al seno de Dios y de Cristo. Y creo que ellos no están para nada en una posición de venganza, en una posición de rencor, porque fuera, en los muros de la iglesia, está este grafiti. Esto es un minarete, es la torre de una mezquita, y esto es la torre de una iglesia. Y se están abrazando. Son además una mezquita y una iglesia reales, de Mosul. Esta es Saidat as-Sa'a, la señora de la hora, y esta mezquita no sé cómo se llama, pero está también en Mosul. Y es un grafiti hecho por cristianos, o sea, no han contratado a un dibujante. O sea, realmente el espíritu que se respira allí es un espíritu es un ambiente de muchísima tristeza, de una tristeza profunda, pero de perdón absoluto. Estos 2 son los 2 sacerdotes que murieron aquel día, jóvenes, pues con el resto de las 45 personas creo que fueron, más 5 policías que cayeron también en la operación de liberación de la iglesia. Quería contaros esta historia porque creo que es de justicia hacer mención y recordar pues, a la gente que ha caído por una causa pues, tan noble y sin tener culpa. Vamos a saltar al Islam sunita, que es la religión predominante en Irak. Hay chiismo, hay sunismo, hay cristianismo, hay yazidíes también, que son una cosa extrañísima. Pero bueno, yo creo que lo fundamental es el Islam sunita. El Islam sunita en Irak tiene unas mezquitas preciosas, tiene unas mezquitas maravillosas, con unas cúpulas de influencia abbasí tremendas, con forma de ovoide, con un huevo tremendo, enorme, casi siempre azulado, sostenido por esto que yo no sé cómo en la arquitectura se llamará, pero son como unos soportes que dan la impresión incluso más aún de que es un huevo, que va a abrirse en cualquier momento. Es precioso y pueden ver el tamaño que tiene con respecto a las personas. Esta es la mezquita de Bunilla, que significa la marrón, y que es una mezquita sin más, no se crean ustedes que esto es un lugar de peregrinación de los iraquíes. Esto es una iglesia de barrio prácticamente. O sea que imagínense cómo son las mezquitas importantes de Irak. El Islam sunita vamos a seguir con una de las mezquitas más importantes de Irak. Es Abu Hanifa. La mezquita de Abu Hanifa se llama así porque tiene los restos, tiene la sepultura de Abu Hanifa, que es uno de los maestros de interpretación de la Sharia, de la ley islámica, más famosos. De ahí vienen los hanafíes, una rama del Islam pues, que sigue, pues, como en el cristianismo, hay muchas ramas, hay muchas divisiones, pues en el Islam. Esto, en concreto, no son tanto divisiones, sino como interpretaciones, ¿vale? Escuelas. Esta escuela de Abu Hanifa pues, tiene este lugar como un lugar muy santo, realmente, porque está la tumba de su maestro. Esta es la torre de la mezquita, el minarete, que fue dañado tremendamente hasta aquí, más o menos, por un disparo de tanque americano.
Aquí se recluyeron, se atrincheró, mejor dicho, un grupo de iraquíes en la guerra contra los americanos, en la guerra de invasión de Estados Unidos.